Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo directo. Saludos desde Madrid, España. 19 horas, un sol de justicia. ¿Cómo estáis? Escribidme a ver de dónde me estáis viendo. Ya veo que habéis estado comentando antes, sobre todo en YouTube. Veo a Juana por ahí, Antonio Luis, Andrés, de Krypton, ¿qué tal? Carlos, pega con nosotros. Carlos desde Cádiz. Andrés Sánchez desde el trabajo. Genial, así me gusta. El trabajo. Germán de Valencia. Héctor Oslo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Juana de Puerto Rico. José de Ciudad Real, paisano. Yo soy de Almagro. Antonio, Argentina. Daniel. Bueno, os pongo por aquí para que aparezca. Andrés de Madrid. Perú. Carlos. Héctor. El paisano. Entiendo que se escucha y se ve todo correcto, ¿verdad? De Santander, Alfredo. Desde Miami, Julio. Román, Tenerife. Desde Medellín. Krypton. Desde Almería. Ángel. Extremadura. Somos internacionales, ¿eh? Por lo menos la península abarcamos todo. Mario desde Madrid también. Desde Demiel, José, ¿qué tal? Desde Demiel, al ladito de Almagro Bolaños. Argentina, Natalia desde Madrid. Santiago de Chile. Desde Chile leyendo el libro. Espero que te esté gustando el libro, Gerson. Luego os contaré el tema del taller por si os interesa. Desde Tenerife, audio y vídeo ok. Genial, Daniel, gracias. Desde Chile, Abraham. María desde Alicante. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidos, como decía, a un nuevo directo. Hacía mucho tiempo que no me pasaba en abierto. Muchas gracias a las 100 y pico personas que estamos ahora conectados. Y bueno, pues como siempre, hacemos lo que os apetezca. Siempre me gusta dar este margen de dinamismo a la sesión porque, bueno, entiendo que sobre todo es para que la disfrutéis y que obtengáis el máximo valor, ya sea vía analizar activo, ya sea vía lo que queráis, comentar algo en términos generales de tema inversiones, tema trading, lo que queráis. Analizamos operaciones que he hecho estas últimas semanas, analizamos potenciales oportunidades, empezamos directamente con lo más recurrente, que siempre es BTC, SP o Nasdaq, petróleo, un poco de análisis de los principales mercados, lo que queráis.
Dice Pega a nosotros, el libro está súper, gracias por compartir el conocimiento con ese nivel de profundidad. Nada, gracias a vosotros por darme la confianza y haber comprado el libro y que lo estéis desgranando. Me alegra que guste. El Brizón dice, Rubén, ¿qué piensas de estas condiciones potenciales de guerra que pueden llegar? Bueno, al final no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo ni cómo se lo tomará el mercado. Esa es un poco la problemática, que nunca podemos saber por anticipado cómo se lo tomará el mercado. Veremos. Esta noche ya empezaremos a ver el tema de cómo será la apertura de mañana. Veremos. Además, he estado haciendo antes una pequeña búsqueda. Algunos me dicen que Irán da por terminado el ataque, entendiéndose que a lo mejor no vuelve a haber más ataques. Veremos cómo el mercado se toma al final este tipo de información. Veremos si vuelve a haber ataques durante las próximas horas. En cualquier caso, a los mercados no les gusta este riesgo. Entonces, la renta variable se va a ver perjudicada por este tipo de incertidumbre. Todo lo que tenga que ver riesgo, incertidumbre, falta de certeza, los mercados son muy aversos y reaccionan principalmente con bajadas. Así que veremos. Mario nos dice que BTC. Una pregunta, ¿cómo ves operar Wyckoff en el oro? Bien, o sea, para empezar te recomiendo que operes directamente o que analices por lo menos futuro, no el CFD, como me pones ahí, el SAUSD. Y bien, o sea, es operable. Ya sabemos, el que lleva tiempo siguiéndome sabe que siempre digo que el análisis de la metodología Wyckoff, una de sus potenciales virtudes es que es universal, entendiéndose que se puede operar cualquier activo en cualquier temporalidad. Entonces, a partir de ahí, oro, otro tipo de materias, se puede operar cualquier mercado. La visión del SP500, perfecto. Ha empezado ya, no veo nada. Revisa, Antonio, porque sí me han confirmado que se ve y se escucha todo correcto. El Nasdaq, oro, dólar, petróleo, al alza a mi entender. Veremos. Andrés, vale, pues bueno, si os apetece, empiezo directamente, como tengo el Bitcoin aquí en pantalla, empezamos comentando un poco BTC y sobre la marcha vamos cambiando. Os estoy leyendo continuamente por si hay algún tipo de duda y lo comentamos y ya está. La dinámica de siempre, ¿vale? Déjame que me active esto. Vale. Bueno, recientemente tuvimos una reunión en la comunidad privada acerca de, como siempre, analizamos también un poco la dinámica, son las mismas. Y comentaba yo que, bueno, que en Bitcoin lo que veo es, bueno, que el mercado ha pasado de un contexto tendencial a un contexto lateral. Eso es algo más que evidente. Que el mercado, cuando hicimos el directo, se encontraba por este punto. Entendía que había finalizado la fase A de esta nueva construcción, de esta nueva causa, y comenzábamos la fase B. Comentaba que los más puristas de Wyckoff entenderán que, y como así enseño también en mi libro, la fase B, en teoría, ¿vale? En teoría, debe tener un mayor consumo de tiempo que la fase A. Entonces, si la fase A entendemos que este es el punto final de la fase A, porque entendemos que este es el primer evento de parada, el segundo y el tercer evento de parada, entendemos que todo esto es fase A, pues como mínimo fase B se tiene que dar la misma cantidad de tiempo, el mismo consumo de tiempo. Si se da esta condición, nos vamos, como ya comentaba, a finales de mayo, junio, para que se pueda ver cuál sería el desequilibrio final de la estructura. En esta fase B entendemos que la operativa es de extremos, por tanto, vamos a tratar de favorecer ventas si el mercado llega a la parte superior, favorecer compras si el mercado llega a la parte inferior. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se produzca ese evento de test en fase C, ¿vale? Ya sea por arriba o por abajo. Si es por arriba, será un upthrust y generará el desequilibrio bajista. Si es por abajo, será un sprint y generará un desequilibrio alcista. ¿Vale? Aquí tendríamos el final de la fase C. Todo esto ya sería fase D y fase E de continuación alcista. Eso es principalmente lo que, según el mapa de ruta de la metodología, podemos estar esperando, ¿vale? Para las próximas semanas y según el comportamiento del precio. La clave fundamental, la principal lectura que tenemos que hacer es que el mercado estaba en rango y ha salido. Y ahora está en rango. Los ciclos del mercado son expansión-contracción.
impulso retroceso o impulso consolidación, me da igual. Entonces, sabemos que más inmediato que tarde va a venir a continuación una expansión. No sabemos si será hacia arriba o si será hacia abajo. Pero se está construyendo esa causa que tendrá el efecto posterior. Veremos si es, como digo, distributivo y su efecto bajista, o es acumulativo, reacumulativo en este caso, y su efecto es alcista, ¿vale? El contexto es ese. Hasta este punto yo empiezo a ver alguna huella que me empieza a denotar que a lo mejor el desequilibrio se empieza a ver, o es probable que lo veamos, que el control, mejor dicho, se empieza a ver de parte de los compradores, de parte de los largos. ¿Por qué? Bueno, este comportamiento de reducción del volumen durante el desarrollo del mismo es una huella importante, interesante, que a mí me gusta que aparezca en aquellos esquemas acumulativos o de reacumulación, como puede ser el caso. Ese es un input muy importante. Y otro input muy importante es que la tendencia precedente es alcista. Por propia dinámica del mercado, entendemos que los mercados se van a seguir moviendo de la forma en lo que lo vienen haciendo. Al igual que aquí sucedió que tras esta tendencia alcista el mercado construyó una nueva causa y desequilibró arriba, es probable que el momentum alcista continúe siendo el mismo. Continúe en esa dinámica de desequilibrio alcista. Entonces tenemos dos inputs interesantes a favor del lado de favorecer que el desequilibrio final siga siendo alcista. Por un lado, como digo, que la tendencia precedente es alcista, y por otro lado, la reducción del volumen. Eso no quiere decir, y me viene muy bien al hilo de lo que sucede ahora con la guerra, eso no quiere decir que ahora pase cualquier historia a nivel fundamental que cambie un poco el concepto, el paradigma, la situación actual que está viviendo el mercado. Si ahora resulta que pasa algo que el mercado se toma mal, imaginad que se desata más, hay más acciones bélicas, y la gente en principio toma Bitcoin como un activo refugio, que ya hemos visto que no, pero imaginad que fuera así, pues entonces esas acciones bélicas por un lado y que la gente asume Bitcoin como activo refugio, desencadenarían que el efecto posterior también iría del lado largo. ¿Vale? Si por el contrario, aun viendo estos inputs que acabo de comentar de tendencia alcista precedente y disminución del volumen, si por el contrario acaba la guerra, sucede algo que hace que los participantes valoren negativo el Bitcoin, ¿vale? En el más inmediato corto plazo, más allá de que en el medio plazo se haya estado construyendo una causa, si en un momento puntual, si en el momento presente, si estando aquí en este punto sucede algo disruptivo que cambia totalmente la percepción de lo que estaba sucediendo hasta ese momento, da igual lo que esté haciendo el mercado. Da igual que el mercado venga de subir, da igual que el mercado esté dejando un comportamiento con inputs acumulativos, da exactamente igual. El mercado, si tiene que caer, va a caer. Porque en una milésima de segundo se va a generar una primera reacción. ¿Entendés ese comportamiento del efecto mariposa? Una primera reacción que va a modificar ciertas percepciones en el mercado, ciertos participantes van a hacer o van a actuar de una manera, esas actuaciones van a aumentar como una bola de nieve, haciendo que otros participantes actúen de esa misma manera y al final se genera un bucle infinito que finalmente termina con el movimiento bajista. O sea que, insisto, más allá de que se esté construyendo una causa, si sucede algo relativamente o significativamente importante como para cambiar esas valoraciones, el mercado va a girar. Hay que entender esto. Por eso es tan importante para la metodología, para los que hacemos análisis de estructuras, Wyckoff, VSA, acción del precio, que entendamos esto, que nuestro enfoque es reactivo y que tenemos que analizar de manera muy presente todo lo que está sucediendo, de manera muy activa, porque te puede cambiar cualquier cosa en cualquier momento. Aparece nueva información, hay participantes que actúan de una manera, otros de otra, todo ese cómputo al final
de acciones entre unos y otros repercute en el comportamiento global y a nivel agregado se puede cambiar la percepción. Entonces, cuidado con eso. Si el SP está subiendo mucho y de repente hay una guerra, pues ¿qué va a suceder? Que se va a llevar por delante todos los principios del análisis técnico. Comentaba yo antes, no, hombre, que el precio esté subiendo es un indicio de que potencialmente puede seguir subiendo. Porque generalmente los mercados se siguen moviendo en esa dirección en la que lo vienen haciendo. Pero si hay una guerra, ¿qué va a hacer el mercado? Le da igual esos principios de análisis técnico, va a caer. ¿Vale? Hay que entender eso. Hay que entender que la información más importante que nos ofrece el mercado está en el momento presente. Y a partir de ella tenemos que seguir analizando e ir al segundo paso, que es el planteamiento de escenario. ¿Vale? Más allá de esto, lo que comentaba es que, teniendo en cuenta el análisis puro de la metodología Wyckoff, donde esperamos esa proporcionalidad de fases, comentaba fase A, fase B, proporcionalidad de fases, puede no suceder eso. Puede que simplemente también tengamos estructuras rápidas de giro, como puede ser el doble techo, como puede ser una trampa, como puede ser una falla, ¿vale? En la que el mercado aquí sacude, pero aquí no llega a sacudir. Y este tipo de comportamientos también pueden generar giros del precio. Imaginad, si ahora el mercado desequilibra hacia abajo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un movimiento que genera ese punto de inflexión y tendríamos una falla. Tenemos otro comportamiento que no ha sido capaz de romper esa parte superior y que ha generado el desequilibrio bajista. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Me interesa identificar cuándo se produce el desequilibrio. Me interesa identificar cuándo el mercado abandona el rango. Al final lo de Wyckoff es poco película que nos hacemos. No es una película, pero sí que hay muchos elementos que podemos obviar, ¿vale? Hay muchos elementos que podemos no tener tan en cuenta. Sobre todo el tema del etiquetado. Eso yo digo que siempre es un poco para alimentar el subconsciente y para que el trader más novato que se acerca por primera vez a los principios de la metodología, pues entienda un poco la dinámica de cómo suceden esos eventos, las fases, etcétera, ¿no? Pero luego la operativa real, cuando llevas muchos años de experiencia, no te pones, fijaos cómo son mis gráficos, no te pones a etiquetar qué es el PSI, el AR, el ST, eso es muy visual, ¿vale? Eso es muy visual. De todo, ¿qué es lo más objetivo, lo más importante? El estado de mercado. El mercado, como he dicho antes, puede estar en expansión o en contracción. En expansión o en contracción. Nos interesa, por tanto, identificar cuándo el mercado rompe. Si queremos simplificar un poco la estrategia Wyckoff o el enfoque, vámonos a quedar con esto. Nos vamos a quedar con esto. Saber cuándo el mercado está en rango y saber cuándo el mercado desequilibra. Nuestra tarea en ese caso es, cuando desequilibre, ver qué sucede. Ver qué sucede. Y aquí sí que es muy importante la acción del precio y del volumen. Ver qué sucede. Si el desequilibrio se acepta, generalmente el mercado va a generar nuevo valor fuera de la antigua zona de valor. Puede que genere un pequeño rango, como vemos aquí. Puede que genere un pequeño rango y continúe. Es un ejemplo perfecto. Si el mercado, por el contrario, rechaza ese descubrimiento del precio, esto quiere decir que a nivel agregado los participantes no acuerdan que 55.500, que es este nivel, sea un nivel apropiado que valore de manera objetiva el precio de Bitcoin, lo que va a hacer el mercado es revertir. ¿Vale? Que es justo lo que sucedió aquí. Y aquí también. Estos comportamientos son comportamientos de sacudida, en los que el mercado abandona el rango, intenta desequilibrar, pero es rechazado. ¿Por qué? Porque el mercado no estaba disponible, todavía no estaba preparado para iniciar el movimiento de desequilibrio alcista definitivo en este punto. Tuvo que necesitar otro desequilibrio fallido por debajo para continuar. Entonces, joder, pues ya está, teniendo en cuenta esto, el planteamiento es claro. Si rompe por arriba y no me genera la falsa ruptura, es decir, que se mantiene por encima de la zona,
Mi zona operativa es esta. Si rompe por arriba y se mantiene, predisposición largos. ¿Vale? Buscaremos el gatillo de entrada aquí para continuaciones. Si rompe por arriba la zona y la recupera fuertemente, como sucedió aquí o como sucedió aquí, favoreceremos la reversión. Como mínimo, una visita a mínimos. Tal y como sucedió aquí. Vemos que el mercado rompió, no soportó esa ruptura, la dejó como ruptura fallida, reingresó dentro del rango y fue a visitar los mínimos. ¿Vale? Pues aquí sucedería lo mismo. Iría a visitar los mínimos. Y aquí ya veríamos, esta es otra jugada, esta es otro planteamiento, en otra situación, en otro momento distinto. Aquí ya veríamos si acepta la ruptura y continúa, o si de nuevo sacude para otra visita a mínimos. ¿Veis lo importante que es la identificación correcta de los límites de la estructura? Estos límites de la estructura son los que nos van a dejar, los que nos proporcionan las zonas operativas sobre las que posteriormente vamos a establecer escenarios y evaluar potenciales entradas, salidas, gestiones, etc. Esto es. Si hay alguno perdido por ahí que no sabía qué era Wyckoff y qué es lo que hacíamos o cuáles eran los fundamentos reales de la metodología, es esto. ¿Vale? Esto es. Vale, esto, escenario gráfico diario. ¿Qué me gustaría a mí que hiciera en el gráfico, por ejemplo, semanal o de largo plazo? Porque lleva bastante tiempo moviéndose de manera demasiado alcista, demasiado potente. Demasiado potente. A mí me gustaría que hiciera algún tipo de consolidación o retroceso bajista más proporcional. Vale, me gustaría ver un movimiento como este. Me gustaría ver un movimiento como ese. Entendemos que los mercados normales se mueven por impulsos y retrocesos. Esto puedo entender que forma parte de un proceso de, si bien es cierto que no es un retroceso al uso en términos de retroceso bajista, por lo menos sí que proporcionalmente me ha generado cierta consolidación lateral que puedo entender que me vale, ¿vale? Que me vale como impulso, consolidación, aunque no sea retroceso me vale, pero me falta ver ya ese movimiento. Me falta ver ese movimiento. Esto es una reacumulación porque hay mucho momento alcista. Esto ya veremos en lo que queda. Y mi punto de vista es que cuanto más se extienda el mercado, mayor fortaleza o más evidente o más potente será luego el retroceso bajista. Porque el retroceso bajista va a llegar. Si última hora, por si hay algún perdido por ahí, Bitcoin no va a subir de manera indefinida a este nivel. ¿Vale? Con este comportamiento me refiero. O sea, esto es algo anómalo. Esto es algo muy anómalo. Un movimiento de estas características es algo muy anómalo. Normalmente los mercados no se mueven así. Entonces, última hora, el mercado de Bitcoin no se va a ir ya directamente al millón de euros sin hacer ningún tipo de consolidación, como puede ser esa. O como puede ser a nivel general eso. Entonces, es muy potente. A mí me gusta la senda y la expectativa que lleva Bitcoin, pero cuanto más tiempo pase de esta extensión alcista, más fuerte será luego el retroceso. A lo mejor luego nos tenemos que comer algo como esto. No sé si aquí arriba se me sale de la pantalla, no lo sé, pero a lo mejor luego nos tenemos que comer algo como eso. Así que cuidado. Eso en el medio y largo plazo, y en el corto plazo, pues lo que acabo de comentar. Para intradía yo no haría absolutamente nada, porque los límites están demasiado claros. O sea, no me metería a jugar aquí, a hacer operativa intradiaria ahí. La operativa intradiaria se debería quedar para extremos, como digo, vender arriba y comprar abajo, esperando esa sacudida final que nos deje definitivamente ver dónde será el desequilibrio. Vale, voy a leeros
¿Habéis entendido todo? Germán nos decía, hay herramientas para controlar si están comprando como el Open Interest u otras herramientas añadidas al análisis. Todo es subjetivo, ¿vale? Aprovecho el guante que me lanzas para comentar otros aspectos como puede ser el análisis ese de liquidaciones y de... Todo es subjetivo. Yo sé que al trader, sobre todo principiante, le gusta ver muchos colorines y muchas cosas en los gráficos, casi para que se asemeje al gambling, pero subjetividad. Porque nunca podemos saber realmente, en el caso del Open Interest, realmente el lado que tiene, ¿vale? La intención que tiene. En el caso de las liquidaciones nunca podemos saber si realmente se va a ejecutar eso ahí. O sí. A lo mejor, imaginad que mi margen está en X puntos y puedo aumentar los fondos en el exchange y ya no tengo ahí el margen. O sea, ya no tengo ahí la liquidación. O sea, antes de incorporar herramientas al análisis, valorar de la manera más objetiva posible si realmente te aportan información que te dé confianza. Vale. Mario dice, Rubén, ¿qué esperas de Harvey? Yo no espero nada porque no tengo el más mínimo conocimiento acerca de pre, post, halving. No sé lo que pasará, no sé cómo hasta ahora el mercado. El otro día lo comentábamos también en el directo y al parecer ha habido 4 halvings. 4 halvings no es una muestra estadísticamente representativa para saber que lo que ha hecho atrás, lo que ha hecho en los 3 anteriores o los 4 anteriores, se puede valorar como un patrón para entender lo que sucederá a continuación. Cuando llevemos 30 halvings, que 30 es un número que algunos estadísticos ya consideran como representativo, pues empezaremos a valorar si realmente nos puede proporcionar un patrón, una ineficiencia, incluso operable. Pero con 4 halvings yo no me aventuraría a, como en el pasado ha hecho esto, ahora... Bueno, es uno de los principios del análisis técnico, pero está muy cogido con pinzas, porque 4 muestras es muy poco. Para mí, para mí. JM, saludos de León, saludos. Johnny nos dice, a nivel mensual son muchas velas con cierres positivos consecutivos como para no corregir. Yo entiendo que llevamos una dinámica demasiado alcista y que, bueno, o sea, al final el razonamiento y la hipótesis que planteo en el medio y largo plazo tiene lógica, no es algo que esté diciendo totalmente descabellado. Los mercados no se mueven con esta dinámica tan fuerte de prácticamente no tener retrocesos y cada retroceso es para reacumular más y nunca haber un mercado correctivo. Entonces, es sensato esperar que en el medio plazo puede suceder algún tipo de consolidación horizontal mucho más prolongada en el tiempo o incluso alguna corrección bajista potente. O sea, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Sí, es un rango muy bueno porque está muy bien identificado, como sucedió aquí. Con este rango de aquí abajo, igual. O sea, nos delimita muy bien las estructuras. Nos delimita muy bien cuáles son los extremos para poder trabajar sobre ellos. ¿Vale? Esperando ese movimiento de sacudidas por arriba y por abajo. Johnny de sacudida en H4 con poco volumen, incrementó el volumen cuando se movía a la baja y se colocaron por debajo del POC. Es un signo de debilidad. Sacudida en H4 con poco volumen. Incrementó el volumen cuando se movió a la baja y se coloca por debajo del BIPOC. Vale, entiendo que te refieres a esta sacudida de aquí y que se colocó por debajo del BIPOC ahí. ¿Es un signo de debilidad? Sí, claro, es un signo de debilidad. Evidentemente. Sobre todo por 2 cosas principalmente. Es un signo de debilidad porque no ha tenido la capacidad de alcanzar la parte alta. O sea, este último movimiento es de bastante debilidad. Porque por un lado, pero en el corto plazo no le doy tanta importancia a nivel estructural. A nivel estructural sigo esperando un test o por arriba o por abajo. Pero si nos vamos allá a ser ya detallistas, en el corto plazo es un momento de debilidad porque no ha tenido la capacidad, los compradores no han tenido la capacidad de alcanzar el máximo de la estructura y esta sacudida local
ha enviado el precio abajo. Ha enviado el precio incluso por debajo del value low del rango de todo el perfil. Entonces, potencial debilidad desde ese punto. Yo sí que esperaría, si me preguntas en el más mínimo plazo, yo sí que esperaría ahora como más probable un test a la parte inferior antes que un test a la parte superior. Porque el mercado viene de, esto que comento, de sacudir por aquí arriba, de generar el movimiento de debilidad, de posicionarse tanto por debajo del VPOC como por debajo del value low, y está ahí. Ha encontrado cierta reacción alcista, cierta reacción por parte de los compradores, ha alcanzado, como veis, la zona verde, la zona inicialmente de potencial aparición de demanda, pero ¿por qué no? Yo sí esperaría que a lo mejor penetre un poco más. A lo mejor, avanzando ya a el posible mapa de ruta que nos ofrece la metodología de esperar a partir de ahora el test, la sacudida en fase C, a lo mejor sucede por abajo. Luego tendremos que evaluar, como digo, la anatomía, la naturaleza de este movimiento. Este movimiento bajista, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el volumen? ¿Va acompañado por el volumen? ¿Cómo reacciona el precio a continuación? ¿Se mantiene por debajo de la zona o revierte? Lo que haga, en base a lo que haga, en base a la capacidad que nos demuestre que tienen los participantes que han generado ese movimiento de desequilibrio, iremos al segundo punto, que es ver dónde buscamos la entrada. La veríamos en ese punto, llegado ese momento, dónde buscaríamos el momento para entrar. Lo mismo que pasó con el COVID, exacto. El mercado se puede comportar de una manera, pero si en el más corto plazo sucede algo anómalo, exógeno, que lo cambia absolutamente todo, da igual que tú tengas una línea ahí, que tengas dos, que da absolutamente igual. Al mercado que yo tenga aquí una línea en 73.790 y otra aquí abajo en 60.934, le da exactamente igual. Lo que tú las líneas o los colores que tú utilices al mercado le da igual. ¿Vale? Esto es algo que utilizamos para de manera a nivel agregado intentar representar ciertos comportamientos. Al mercado le da igual que te pongas un indicador de colorines o que te pongas lo que quieras. Hay que entender el funcionamiento lógico que hay detrás de todo esto. El funcionamiento lógico es que si ahora pasa una guerra y hay 100.000 millones de muertos, pues va a caer todo el mercado. No es que Wyckoff no funciona. Hombre, Wyckoff no puede prever que haya una guerra y que mueran 100.000 personas. Es lógico esperar que si sucede eso, el riesgo a nivel institucional, a nivel macroeconómico, a nivel global aumente y que caiga todo. Y ahí no habrá ni activo refugio ni nada. Entonces, un poco de lógica. ¿Qué tal, Pedro Javier? Espero que vaya todo bien. También puede abandonar el rango y volver al rango y hacerle la 13-14. Sí, claro, lo que acabo de decir. Que rompa y que sea una fase de ruptura y que vuelva. Ya sea por abajo o por arriba. Son escenarios que tenemos planteados. Buenas tardes, DC. Johnny dice, ¿en qué temporalidad estarías validando esa ruptura? En la que quieras. En la que quieras que forme parte de esta estructura. Quiero decir, en gráfico diario se podría hacer. Este es un problema... Es un concepto complicado, el tema de usar múltiples temporalidades. Al final la estructura la puedes observar en multitud de diferentes temporalidades, mayores o menores. Fijaos, yo tengo 4 horas, 5 horas, 6 horas, que seguro que muchos de vosotros diréis, 6 horas, pero ¿y eso? ¿Y esa temporalidad? ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que el gráfico me representa mejor la estructura en el gráfico de 6 horas, en vez de en el de 4 o en el de 2 o en el diario. A mí me da exactamente igual qué temporalidad usar. Si es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo siempre digo que utilizo aquella que mejor me representa lo que está verdaderamente sucediendo. Si con gráfico de 6 horas me dice que veo bien lo que es la estructura del mercado, pues utilizaré gráfico de 6 horas. ¿A mí qué más me da? Esto lo actualizamos, aprovechando que estamos aquí. El gráfico de un día, por ejemplo. Vemos la estructura y a lo mejor como que se ve demasiado compacta. Bueno, puedo bajar. Gráfico de 8 horas.
Bueno, un gráfico de 8 horas me gusta. Entonces, a lo mejor tomaría como referencia en este caso, en particular, el gráfico de 8 horas. Si en el gráfico de 8 horas, fijaos, imaginad que hace esto y me genera este giro. Fijaos qué giro tan potente. De esta vela bajista y luego esta vela alcista. Si esto me lo hace aquí, en el gráfico de 8 horas, pues aquí hay que comprar. Este es el típico comportamiento que nos activaría un gatillo de entrada para buscar largos. Sobre la zona operativa me deja este comportamiento tan potente de rotación alcista de giro nube, hay que comprar. ¿Vale? O sea, la idea es, si esta es la estructura que estoy trabajando, no te vayas a buscar el gatillo de entrada a 15 minutos. No me vale. ¿Ves? Porque no tiene nada que ver. Yo en la pantalla ya no veo toda la estructura. ¿Vale, Johnny? Al hilo de qué temporalidad estarías validando esa ruptura. En una temporalidad en la que pueda ver todo el contexto de toda esa estructura. Yo no me puedo ir a gráfico de 15 minutos a validar ese movimiento bajista. ¿Vale? No lo puedo hacer. Me puedo ir a gráfico de 6 horas, por ejemplo. Porque sigo viendo, aunque sea visualmente. Aquí muchas veces hay que hacerlo en términos visuales. Que es un poco la problemática también que incorpora el análisis discrecional. Eso de que algunos lo tratan como ciencia o arte, y esa parte de arte tiene que ver con eso, con algunas cosas, pues determinarlas tú de manera visual. Y saber que si estás analizando una estructura en gráficos o estás planteando escenarios, análisis de contexto en gráfico diario, no te puedes ir al gráfico de 15 minutos a tomar acción. ¿Vale? No te puedes ir. A ver que se me acumulan los comentarios. José Santo dice, buenas, ¿qué opinas de lo que puede estar con el eurodólar con respecto a los últimos acontecimientos? No lo sé. No tengo ni idea, no te puedo decir. Veremos. En base a cómo reaccione tanto esta noche como mañana, pues veremos. Falla la relación entre causa y efecto. Está desproporcionado. No sé a qué te refieres, Mario. ¿Quieres útil el level 2? Pues para mí, con pinzas también, el level 2. El level 2 forma parte de esas herramientas que son, aparte de tremendamente complejas, son tremendamente subjetivas, ¿vale? Tremendamente difíciles de analizar. ¿Por qué? Porque son dinámicas, porque van cambiando, porque la información que te ofrece no es una información estática, es una información dinámica, porque tú ves el bookmap, es el libro de órdenes, pues cualquier libro de órdenes, y ves que aquí hay un nivel con un montón de órdenes pendientes de ejecutar. Y a lo mejor ves que el mercado llega a ese punto y tú haces una suposición, una hipótesis en base a esa información, que es que sigues viendo que hay un montón de órdenes pendientes de ejecutar. Y a lo mejor tu hipótesis es, el mercado no va a romper este nivel porque tendría que consumir todas estas órdenes. Entonces, lo más probable es que el mercado genere un giro. ¿Vale? Y lo que sucede, esa es tu hipótesis. Tras ver, puede ser, ¿no? Una hipótesis válida que tras ver ese bloque de órdenes dices, a mí me parece que el mercado no va a querer pagar el precio de tener que consumir todas estas órdenes para romper el nivel. Entonces, yo apuesto a que el mercado se va a girar. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor llegado el momento, sigues cayendo y lo que sucede es que desaparecen las órdenes. ¿Y qué hace el mercado? Se desploma. Entonces, vale, me puedes decir, sí, puedo tomar acción en base a lo que está haciendo en ese momento y si veo qué tal. Mira, el level 2 es un mercado que se mueve en ticks y que la velocidad son segundos y menos. Entonces, entiendo que hay gente que comprende muy bien estos fundamentos, que ha sacado buenas estrategias analizando el level 2, pero para la gran mayoría no es la herramienta que debemos usar. Para la gran mayoría excede nuestras capacidades. No nos creamos los Messis. Joder, si te están diciendo que es algo complicado y te lo están razonando, no te creas el Messi. No, yo soy especial. Pues vale, pues serás especial, pero lo más probable es que te cueste ganar hasta que a lo mejor con el paso del tiempo y tal, pues puedes rascar algo, pero es complicado. Son herramientas muy subjetivas. Son herramientas que no nos aportan, a mí no aportan nada de confianza. Una herramienta que la puede modificar, o sea, que la información en la que baso mis planteamientos se puede modificar en décimas de segundo, hostia,
Me genera dudas. Abraham, Rubén ya no usas el Waze. Lo tengo por ahí puesto, a veces lo miro, pero menos. Pero menos. También por términos de simplificar un poco el asunto y por irme a las herramientas que mayor confianza me dan. Esto es un poco también una recomendación de abuelo que creo que es útil para todos, y es que a lo largo de tu vida o a lo largo de tu desarrollo, como trader encontrarás un montón de compañeros y un montón de comunidades distintas que cada uno utilizará diferentes herramientas. Yo creo que cada trader tiene que encontrar su caja de herramientas en la que va metiendo y va sacando pues, aquellos indicadores, herramientas, análisis, conceptos, ideas, planteamientos, lo que sea, que más confianza le dé. ¿Vale? No quedaros atados a una manera X de hacer las cosas o a unos indicadores porque sí. Hay alguna formación en la que me han enseñado muchas cosas, pero he desechado la gran mayoría y solo me he quedado con 2 o 3 cosas. La formación que tengo yo, en el curso que tengo, pues a lo mejor hay gente que se queda con muchas cosas y hay gente que solo se queda con muy pocas. Pero esas pocas a lo mejor son muy buenas. Al final se trata de cada uno construir su caja de herramientas. ¿Vale? En este caso el Waze, por simplicidad, como digo, por no tener que estar sobreanalizando. Porque es una información que a lo mejor la puedo llegar a ver de otra manera. Al principio sí que, si eres principiante, sí que te recomendaría que lo utilizaras porque visualmente te identifica muy bien los movimientos del precio y los giros, la fortaleza que pueden llevar. Pero también encontré que es ciertamente en algunas ocasiones subjetivo o difícil de encontrar el punto porque es modificable la configuración que le pones al indicador. Entonces, eso te puede generar ciertas dudas. J dice, el halving ya no tiene repercusión, está casi todo ya minado. Pues no te sé decir, sinceramente. Ojalá supiera, pero no te sé decir. Y aprovecho para comentar pues otro tip de abuelo. Y es que no tratéis, es una recomendación, no tratéis de controlar todo. O sea, los mejores traders son traders focalizados en una manera de operar, en un indicador, en una estrategia, en un algo. Es muy raro ver operadores realmente buenos en el largo plazo que controlan de 1000 cosas diferentes. Vamos, que sé de opciones y sé de Wyckoff también, y sé de análisis fundamental, y sé de análisis on-chain, y sé de... El que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí me parece que también se aplica. Selecciona esas 2, 3, 4 herramientas, esa única manera de operar, ese enfoque que te da confianza y especialízate en él. Pero no empieces a pivotar en cosas, porque al final nunca te vas a especializar, nunca vas a profundizar todo lo que deberías en eso, en lo que tú decidas. Yo no te vendo lo mío porque lo mío no es ni lo mejor, es lo que a mí me funciona. No pivotemos tanto porque vamos perdiendo el foco y vamos saltando de aquí y allí sin realmente construir un camino sólido. Abraham nos dice, saludos de México, ya leí todos tus libros, aún sigo repasándolos por segunda vez y te miro con mucha admiración, amigo. Pues muchas gracias, Abraham, muchas gracias por el comentario. Me alegra que, bueno, pues que los libros hayan aportado tanto valor, porque a diario recibo comentarios de que la gente está muy satisfecha con el contenido de los libros y del curso y demás, de todas las formaciones que hago, y pues bueno, me enorgullece mucho, así que muchas gracias. Germán dice, ¿se puede usar Bookmap para ver niveles de liquidez como el 52 porque se le ve un nódulo de alto volumen? No lo sé, la verdad. No sé. Tendría que ver exactamente porque el otro día comentaba que hicimos un directo privado para la comunidad de los miembros premium de la comunidad de Discord y un compañero utiliza un indicador de Big Trades, que al final es un indicador que demuestra en qué nivel de precio se ha producido una gran ejecución de órdenes, un gran volumen de órdenes, y qué casualidad que veíamos que esos Big Trades en ocasiones, muchas de ellas ocurrían cuando el mercado alcanzaba zona de liquidez como esta. Y aquí aparecía un Big Trade. Imaginad que ahora el mercado rompe por arriba y aquí aparecía un Big Trade.
Y yo utilicé un poco para eso, para que veáis, le decía a los compañeros que mira, el funcionamiento al final, la potencia o la ventaja que tenemos nosotros al operar este tipo de comportamiento tipo trampas, estas trampas sobre niveles, zonas operativas, tiene lógica subyacente real. Porque luego te vas a analizar un mercado de level 2 o de, aunque sea level 1, en órdenes ejecutadas, indicadores como este que utilizábamos de Big Trades, y veíamos que aquí se ejecutaban muchas órdenes. ¿Por qué? Pues está claro. Porque en zonas de liquidez, como la que nos puede generar este pivote, en esa zona de liquidez va a haber muchas órdenes pendientes de ejecutar. Entendemos, ¿vale? Eso es verdad que es un planteamiento, es una hipótesis subjetiva que realizamos, pero entendemos que habrá una gran cantidad diferente de órdenes pendientes de ejecutar. Por eso, en este tipo de zonas aparecen big trades. Muy interesante. Yesid dice de Colombia, para los índices como el Dow Jones, ¿qué puedes analizar con Wyckoff? Luego repasamos un poco los índices. El Buma no vale para nada, dice Germán, pues vale. Saludo a Borja, amigo personal que está por aquí siguiéndonos también. Camilo dice, ¿qué opina de especializarse en un solo instrumento o operar un portafolio de instrumentos? La especialización, siempre es buena. La especialización siempre es buena, siempre es positiva. Si decides especializarte en el SP500, me parece perfecto. Me parece genial. A lo mejor con el paso del tiempo, cuando ya comprendas un poco la dinámica y le cojas esa sensibilidad al mercado, pues puedes ampliar. Todo depende, evidentemente, de la temporalidad que uses. Si estás analizando, operando un gráfico de escasos minutos, pues te va a ser más complicado tener un abanico de distintos activos con los que hacer ese seguimiento tan especial. Si estás analizando gráficos horarios, te da igual, puedes tener todo el mercado Forex. Si analizas en gráficos diarios, como yo hago, por ejemplo, en algunas acciones, puedes tener 10.000 acciones, porque tú pones tus alarmas, tus alertas, donde consideras que el mercado te puede presentar una oportunidad y te vas. No gastas tiempo en eso y revisas una vez a la semana. Entonces, todo depende de qué temporalidad estás analizando y operando. Pero la especialización siempre es buena. ¿Se puede utilizar este método en gráfica de un minuto? Sí, y en menos. Y en gráfica de 15 segundos. Hemos estado haciendo operaciones esta semana en gráficos de... Mira, gráficos de 30 segundos. A ver. Esta es una operación en el mini Nasdaq. Perdón, en el micro, perdón. Un gráfico de 30 segundos. Y al final es exactamente lo mismo siempre. Mercado alcista, generación de estructura, generación de lateralización, zona operativa identificada y sacudida. ¿Y qué tenemos aquí? Exactamente el mismo comportamiento que he dicho antes, que sería muy potente ver qué sucede en ese mínimo de la estructura de Bitcoin. Exactamente el mismo comportamiento. Y aquí ya se ha generado el desequilibrio. Hubo noticia y aparece sobre una zona también operativa interesante, porque tenemos el BIPOC de esta estructura, aparece con un pico de volumen reseñable, un terminal shakeout que denomina la metodología y el mercado desequilibra. Tomamos un TP a la ruptura del máximo de la estructura y otro TP tras aparecer volumen. Operativa de 30 segundos. Y también tenemos operativa en gráficos diarios. Esto comentaba lo de la universalidad de la metodología, que se puede aplicar a cualquier activo y temporalidad. Voy a tener que ir un poco más rápido. Johnny dice, gracias Rubén por tu respuesta. Fíjate que si rango lo marcas de manera ascendente ya podríamos estar considerando el upthrust y ruptura del rango, sobre todo por el comportamiento del volumen. Ahí, Johnny, ahí me pillas, no sé a qué te refieres. Si lo marco de manera ascendente. Déjame tu comentario más abajo y lo leo porque no sé a lo mismo a qué te refieres. Porque yo no veo una manera ascendente de trazar, si te refieres a esta estructura, de trazar esta lateralización. El máximo es este, el mínimo podemos identificar que es este y el mercado está pivotando dentro de él. O sea, no veo un comportamiento que sea de... A no ser que te refieras a esto,
Para mí esto es... Para mí esto yo no lo veo. Si te refieres a este comportamiento, está muy justo para mí. O sea, no le veo sentido a eso. Habría que esperar seco antes de entrar, sí, efectivamente. Una de nuestras operativas, como he comentado antes, sobre la zona operativa, buscar la sacudida. Aquí se daría el shakeout, aquí se daría el lap thrust. Y ver la anatomía de ese movimiento para ver si definitivamente nos deja la oportunidad para entrar. Daniel nos dice muchas gracias por todo. Nada, gracias a ti, Daniel. Si tenemos entrada en una temporalidad, la gestión del trade se hace solo en esa temporalidad o buscamos señales en otra temporalidad para hacer el TP o stop loss. Si eres principiante, todo en la misma temporalidad. Si eres principiante, todo en la misma temporalidad. Es mi recomendación. ¿Vale? Si ya te crees el Messi de los mercados, lo que puedes hacer es, si el mercado tenemos esta zona de mínimos identificado, al igual que esta zona de máximos identificados, que es nuestra zona operativa, ¿sabéis lo que hago yo? Yo me pongo una alarma aquí. A ver si puedo quitar esto. Yo me pongo una alarma aquí, añadir alerta, y cuando el mercado me alcance ese nivel, me voy a ir a ver el gráfico y me voy a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Esto es un poco un tip operativo de cómo yo mecanizo y tengo mi dinámica de trabajo. Si te crees el Messi de los mercados, lo que puedes hacer es, cuando se te activa la alarma, bajar de marco temporal. Pero no me bajes a gráfico de un minuto, bájame a algo que sea que entre dentro de una escala apropiada, ¿vale? Y ahora voy a hacer un pequeño resumen sobre qué considero yo una escala apropiada. Bájate a gráfico de H1 como mucho, ¿vale? A gráfico de H1 como mucho, y si quieres buscar ahí el patrón de reversión de velas para generar el desequilibrio alcista, pues vale, yo te recomiendo que lo hagas todo en el mismo marco temporal. Pero si ya tienes confianza como para subir ese nivel más y atreverte a hacer ese tipo de acciones que son un poco más de operadores experimentados, pues hazlo. ¿Vale? Cuidado con el tema de la múltiple temporalidad. Para mí puede haber como dos grandes bloques. Bloque 1, bloque 2 de temporalidades. Bloque 1 de temporalidades amplias. Semanal, diario, H's, ¿vale? H's hasta H1. Hasta H1. Y este bloque, todo lo demás. M30, M15, M's. M2, M1 ya me cuesta, ¿eh? Pues eso. A grandes rasgos. ¿Vale? Quedaros con esto. Es decir, si estamos analizando un comportamiento en gráfico de 6 horas, gráfico de 6 horas, ¿dónde está? Está aquí. Pues macho, no bajes más de H1. O sea, si haces lo que te he dicho antes, de que te salta la alerta y te vas a ver si puedes anticipar la entrada, mira que anticipar es que ya tiene cierta connotación negativa para mí. Anticipar es como que ya te quieres dar un poco de listo y quieres entrar antes de lo que deberías. Vale, si lo quieres hacer, con mucho cuidado. Y como mínimo, bajar hasta ahí. Mi punto de vista. Estás operando en operativa ya intradiaria, vale, a lo mejor esto es, imagínate que esto es M30, que esta estructura es de M30, vale, te puedo permitir que bajes a M2, M1, ¿vale? Y que ahí, si quieres, vas un poco pillado, pero bueno, como digo, si te crees que tienes la capacidad de hacerlo de manera eficiente y tal, pues hazlo. Pero quedaros con estos dos bloques. O sea, no me vale que estés operando o que estés analizando gráficos de horas y te quieras bajar a 5 minutos a buscar la entrada. A mí me parece como demasiado. Como demasiado. Vale. Sobre todo porque, fíjate que tú en el medio plazo debes saber siempre qué es lo que sucede, ¿vale? En el bloque 1 tienes que saber cuál es el contexto de medio y largo plazo, pero en el bloque 2, en el corto plazo, que lo comentaba el otro día con un comentario que le hacía a Borja, que está por aquí, en el corto plazo casi puedes hacer lo que quieras. O sea, yo un gráfico de 30 segundos, ¿tú te crees que a mí me importa lo que esté haciendo el gráfico semanal o el contexto semanal en el activo?
Si estoy operando gráfico de 30 segundos, eso es una locura. El gráfico de 30 segundos es... ¿Qué contexto va a haber ahí? Si no estás en una zona operativa del gráfico de 30 segundos, eso es prácticamente aleatorio. Entonces, si quiero decir que si el gráfico diario o semanal, el contexto macro o de medio plazo te está dando que solo largos, yo en el gráfico de 1 minuto, de 30 segundos, puedo hacer lo que quieras. Puedo hacer largos, cortos, la voltereta, la ruleta, puedo hacer lo que quiera. Porque el gráfico de 30 segundos no es nada. O sea, mini estructura de 30 segundos se generan 100.000 hacia un otro lado. Que sí, evidentemente, cuanto más inputs tengas a favor de eso, si el gráfico de... O sea, cuanta más alineación tengas, pues mucho mejor. Pero bueno, voy un poco más allá. Vale, entended eso. Quedaros con esto. José nos dice, hola Rubén, tengo una pregunta. ¿Hay mucha diferencia entre coger el perfil de volumen solo del canal y de cogerlo desde el impulso anterior? Son cosas totalmente distintas. Es que yo en el curso también enseño que se puede coger el perfil de volumen de lo que es el impulso total. En este caso vemos este impulso alcista, cogeríamos desde el mínimo hasta el máximo y tiraríamos el perfil, ¿vale? O sea, aquí tenemos un perfil tirado desde el mínimo hasta el máximo para ver cómo se ha distribuido el volumen según los niveles del precio de todos esos niveles de cotización. Y luego tengo otro perfil que es este, que me identifica cómo se ha distribuido los niveles de cotización, cómo se ha distribuido el volumen según los niveles de cotización de todo este rango. Operativamente, para mí no tiene nada que ver el lateral con el de tendencia. O sea, yo tendencia prácticamente no lo utilizo. Lo puedo llegar a ver alguna vez, pero es que no me da exactamente todo lo que yo necesito para valorar una potencial oportunidad. Es que no me da la misma información. Me da mucha más información ver que en esta otra estructura, que también tengo otro perfil tirado, a ver si se carga. Me da mucha más información ver este perfil que ver este. Para empezar a simple vista, y por eso también utilizo el visible. Yo ya veo que una zona interesante, si el mercado pierde esto, es esto, ¿vale? Que corresponde con esta antigua lateralización. Pero más allá, lo que tiene que ver en lo que respecta a la operativa con perfiles dentro de estructuras laterales, según Volume Profile, aplicamos una serie de principios, ¿vale? Con los que se trabaja según las áreas de valor. Según el value low, según el value high. Según donde se encuentre el precio en base a estas áreas de valor, se aplica una operativa u otra. Y esto a mí me cuesta mucho verlo en aplicación para movimientos tendenciales, para perfiles tendenciales. Me cuesta verlo. No te digo que me cuesta verlo. Vale, al final, gran parte de las cosas que hago es de propio razonamiento, de coco, de quedarte ahí pensando y ver cuál es la mejor manera de abordarlo. Entonces yo, tirar perfiles en tendencia, lo enseño, ¿vale? Pero no me parece tan útil como utilizar o dejar el uso de los perfiles para contextos laterales del mercado. Vale. Efectivamente, Kendall nos dice, hola Rubén, ¿qué indicadores tienes puesto en el gráfico que estás presentando? ¿Cómo se llama? Este se llama... bueno, los tengo todos por aquí. Perfil de volumen con rango fijo. Este perfil de volumen con rango fijo tienes que manualmente seleccionar el inicio y el final para que te muestre la distribución del perfil. Este que tengo en el lado derecho del menú es el perfil de volumen de rango visible. Luego existen otros que los utilizo también cuando son necesarios, pero sobre todo estos dos son los que principalmente estoy utilizando. También tengo por aquí el Waze. Y también un indicador que uso mucho y que me gusta y que recomiendo usar es este, el de tendencia a regresión. Para tirar en movimientos tendenciales. Le quitamos el logaritmo para que no se pierda la dinámica del movimiento y nos identifica muy bien cuándo poner fin a un movimiento tendencial. A mí me resulta muy interesante también, porque aparte de esto, también nos puede dar utilidad a la hora de dónde buscar operaciones. Nos establece zonas de oferta-demanda interesantes. Johnny dice, buenas,
¿Cuándo sacas el otro libro? Tengo 2 ahora. Pues están ya los 3 publicados desde hace varios años. Ya de momento no voy a sacar ninguno más. Creo que ya hay material más que suficiente. Míralo. Mis 3 libros son estos, a ver. Estos 3. 3 de emisión para principiantes, huecos en profundidad y huecos 2.0. ¿Vale? Aprovecho para... si alguien desde España, porque eso solo se vende en España, quiere la mejor edición de los libros, porque son a color, el mejor precio que va a encontrar es este. Si vas a, mejor que comprarlos separados, yo recomiendo, bueno, a mí yo es que soy un poco clásico para eso, yo me gustan los libros físicos, también tenéis los libros en PDF. En mi página web, aquí también los podéis comprar en PDF, ¿vale? Aquí en PDF son 30 euros. A mí me gustan los libros físicos. Y si vas a comprar los físicos, ya sí que te recomiendo que los compres en color. Y si vas a comprarlo en color, la mejor opción es esta. Vale. Eduardo dice, yo creo que Cava el otro día puede estar en lo cierto considerando que la subida BTC del halving está descontada. Y queda una consolidación en el rango entre 60 y 70 que apenas tiene mercado hecho. Entre 60 y 70 es lo que tenemos ahora. Fíjate que sin tener ni absoluta idea de tema halving y demás, comparándolo con lo que venimos de el tema de los ETFs, que ha habido también mucha euforia por cómo se estaba moviendo el mercado por la liberación de los ETFs. Yo sí que decía, sí pensaba que el tema de los ETFs sí que podría estar descontado, porque era algo como muy evidente. Pero el tema de halving tengo mis dudas, porque yo no sé cómo se puede tomar el mercado realmente eso. Porque, insisto, es que 3 muestras o 4 muestras, 4 halvings son muy pocos para asumir esa actuación pasada en un comportamiento repetitivo y replicable en el futuro. Me parece muy poco. Entonces, fíjate, puede ser que tenga razón, evidentemente. Yo no tengo, como digo, ni la más mínima idea. Pero diría que lo que estaba más descontado era el tema de los ETFs. Y el tema del halving me presenta dudas. Porque las condiciones cuando se presentaba cada halving eran distintas. Entonces, por ahí sí que no puedo. Sí que sería un poco más receloso. Rubén dice, estoy leyendo el primer libro, muy bueno, me encanta tu canal. Genial, muchas gracias. Si tocas un stop loss, ¿vuelves a operar ese día? Por supuesto que sí. Eso es otra de las reglas que, chico, yo no entiendo. O sea, es que lo único que puedo entender es que pierdas la cabeza y que tengas un comportamiento súper tóxico con el mercado y que tengas una pérdida y que eso te suponga perder muchísimo más de lo que debería. Pero imaginad que el mercado, en esta operación que tomamos aquí, hace esta sacudida y me hace otra más. Y a lo mejor la buena es esta. ¿Por qué no voy a tomar esa operación? Porque ya he tomado otra. Que alguien me lo explique. ¿Dónde está el razonamiento de eso? ¿Por qué no voy a operar esa oportunidad? Porque ya he tenido un stop. Si a lo mejor la buena es esta. Si a lo mejor esta es la que me genera el movimiento que yo estaba esperando. ¿Por qué no lo voy a hacer? No, es que te has puesto que en el plan de trading solo vas a operar una vez. Pues vale, pues cierro la pantalla y te vas. Pero pensad un poco más allá. Pensad en términos más objetivos. ¿Qué sentido tiene eso? Insisto, a no ser que es que pierdas la cabeza y no se te dé por hacer cosas muy malas, ¿qué sentido tiene no seguir observando al mercado de manera neutra y que si te presenta una oportunidad, aprovecharlo? A ver, para mí no tiene ningún sentido. ¿Dónde hicimos una operación múltiple en múltiples sentidos? Aquí. En el oro en 5 minutos. Operamos en corto aquí, operamos en largo aquí y operamos en corto aquí. Y nos aprovechamos de este movimiento, de este pequeño movimiento, porque cerramos en lo que en ese momento era el BIPOC y luego nos aprovechamos de ese movimiento también. Si tú estás viendo, por lo que sea ese día estás en sintonía con el mercado y ves que puedes aprovecharte de múltiples oportunidades, ¿por qué no lo vas a hacer?
Esto es bastante complejo, porque esto ya es operar en distintos sentidos, un mismo activo, casi sin preparación, es complicado. Y también me sirve un poco para que veáis el ejemplo de lo que hacemos. Zona operativa, zona de liquidez, comportamiento de rotación, bajista, para abajo. Zona operativa, comportamiento de giro alcista y para abajo. Y aquí igual. Una vez que entendíamos que este movimiento podría ser el del desequilibrio. Desequilibrio, test y para abajo. ¿Por qué no voy a operarlo? No, es que ya te has puesto una autorregla. Pues macho, dale una vuelta porque a lo mejor no es lo más lógico. Jumper, buenas tardes. Rubén, es la primera vez que entro en tu directo. Pues bienvenido. ¿Cuál es el indicador que tienes en la parte derecha? Vale, eso ya lo he comentado. Es el perfil de volumen con rango visible. Vale. ¿No crees que podría estar buscando el precio del VWAP anual? Buscando el precio más barato para comprar. Gracias por todo lo que das, Rubén. Sí, por poder. Si es que yo, por ejemplo, utilizo los VWAP semanal y el mensual, y el anual no lo utilizo. Me dirás, ¿por qué? Pues chico, pues no sé. No te sabría decir por qué. No utilizo el VWAP anual porque entiendo que es demasiado, estaría demasiado alejado del precio actual. Y sobre todo en Bitcoin, que no ha hecho nada más que subir. No sé, me parece, se puede utilizar. O sea, vale, no tengo una opinión con respecto a eso. Podría ser, totalmente. Daniel nos dice, Rubén, ¿te enfocas en solo algunos activos, trabajas con un escáner o cómo encuentras oportunidades? Pues mira, encuentro oportunidades por la comunidad de Discord, que tenemos aquí un canal premium donde compañeros van compartiendo gráficos y vamos viendo, pues a veces se genera información muy interesante y yo de aquí saco oportunidades. Voy a hacer especial mención a Maset, a ver si encuentro por aquí alguna de las... Maset, por ejemplo, es un buen miembro que comparte un montón de oportunidades que él identifica, como esta, que a mí me gusta. Tengo que hacer un vistazo para ver qué es lo que ha hecho. Y esta es una de las maneras. Otra de las maneras es que yo tengo un escáner en TradeStation y ahí pues me identifica bajo un comportamiento que yo de manera automática he configurado, me identifica las oportunidades. Sobre todo esos dos medios. Porque también es verdad que una vez que ya tienes en cartera 6, 7, 8 activos, ya tampoco es cuestión de diversificar y meter muchísimos más. Además que hay estudios que una vez que ya llegas habla de 20 activos y que ya la diversificación no es tal, incluso que puede tener efectos negativos. Una vez que ya tengo 7, 8, 9 activos, acciones, en este caso acciones, me vale. No tengo que seguir buscando más. Christopher nos dice, hola Rubén, ¿por qué entre las estructuras distributivas acumulativas el volumen se comporta de manera distinta? ¿Por qué en un caso hay picos y en otro decremento de actividad? Creo que sobre todo tiene que ver con el comportamiento de... al final es la participación tanto humana, sobre todo es humana, porque los algoritmos y demás al final están todos programados por humanos. Cuando uno tiene necesidad, hay que partir de dos premisas clásicas, que el mercado sube muy lento y que el mercado baja muy rápido, ¿vale? Eso lo entendemos todos. Cuando hay que subir el mercado, generalmente, claro, ahora viendo esto en pantalla, me estará diciendo más de uno, pues menudo listo lo que me está diciendo. Bueno, vale, esto es una excepción. Normalmente el mercado sube muy lento y cuando tiene que bajar, baja así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en estos momentos donde se genera esa distribución hay mucha urgencia. Hay mucha urgencia por soltar. Si estás en una acción, quieres vender lo antes posible. Y esa urgencia es la que genera esos comportamientos de que en espacios cortos del tiempo el volumen aparece de manera climática. Tiene comportamientos erráticos y muy climáticos, generalmente por eso. Y yéndonos a una lectura muy purista, se entiende que cuando el mercado tiene este comportamiento de volumen de disminución, es que cada vez hay menos operadores interesados en vender. Como que se va agotando la oferta disponible, se va agotando la gana de vender y ese agotamiento de ya no hay operadores dispuestos a seguir vendiendo se representa de esa manera. El agotamiento se representa con decremento y la urgencia se representa con en ese aumento de volumen. Eso es un poco a nivel general los rasgos de una y otra.
Johan dice: hola Rubén, saludos de Curacao. Excelente tu review y tu curso, también lo recomiendo a los compañeros. Genial, pues muchas gracias. Gracias por la recomendación. Rubén, ¿en qué rango de temporalidad es aconsejable encontrar la vela gatillo en la que tú estés operando? Si has determinado que es H6, en H6. Ya lo hemos comentado antes. Puedes bajar de bloque temporal si quieres, acordarlo de los dos bloques que a nivel general he establecido y manejándote en ellos. Pero sobre todo yo recomiendo, si eres principiante, trabaja única y exclusivamente sobre el marco temporal que tú decidas, ¿vale? Sobre todo eso. Antonio nos dice: hola Rubén, el otro día escuché que tú utilizas las zonas del barrio y valor de perfil de volumen de la sesión del día anterior como puntos de interés o pivotantes. Sí, pues tengo de hecho incluso un diseño sobre intradiario, operativa, scalping, en la que configuro el gráfico con los perfiles de la sesión previa, ¿vale? Los perfiles de la sesión previa, y en base a estos perfiles me genera las zonas operativas. Por ejemplo, esta es la última sesión del SP500. Yo podría tirar, si operase en base a estas ideas el lunes, lo que haría es identificar el value area low del perfil, que está prácticamente en mínimos, y el value area high, y en base a cómo se comporte el precio cuando se produzca la apertura, establecer hipótesis acerca del próximo comportamiento futuro del precio. Y aquí nos iríamos a los principios operativos según las áreas de valor. Dejadme a ver si puedo brevemente compartiros esto. El principio de continuación lo que nos dice es que si el mercado se encuentra... Vale, no voy a poder... Si el mercado se encuentra por debajo de una zona de valor, vamos a entender que el value area low, ¿vale? Que el value area low nos va a servir como zona operativa para buscar la continuación del movimiento. Ya sea que el mercado venga de fuera o que venga de romper por la parte, que venga de romper lo que es todo el perfil. En este caso sería que si el mercado, imaginad que abre aquí, pues voy a utilizar esto, el value area low, para vender. Esperaría un movimiento de retroceso y sobre esta zona buscaría el gatillo de entrada en venta para continuaciones bajistas. El principio de reversión me establece lo contrario. Me establece que... Ay, a ver si puedo recuperar esto, sí. Me establece que si el mercado abre aquí y me consigue reingresar dentro de la zona de valor, voy a utilizar la misma zona operativa para buscar la entrada en la dirección opuesta. Aquí al mismo tiempo también se aplicaría el principio de rango. Y es que si el mercado, ya sea que entra o que abre dentro de la zona de valor del día previo, utilizaré las zonas operativas value area high y value area low para buscar sobre ellas giros. Eso es un poco los principios fundamentales de operativa con volume profile, ¿vale? Ari nos dice: ¿en qué rango de tiempo la plataforma es aconsejable encontrar el patrón de vela gatillo para entrar? Bueno, esto ya lo hemos comentado. Depende de ti, de lo que tú quieras. Yo hay a veces que hago scalping y opero un gráfico de 30 segundos, como he visto antes, o de 1 minuto, de 5 minutos o de 15, y hay veces que hago operativa en gráficos de 10 minutos, perdón, de un día, y lo busco todo ahí. Es que depende. Te lo decía porque el Big Up anual lo tenemos en 57.000 aproximadamente. Pienso que no está tan lejos. Vale, pues entonces es un buen nivel sobre el que tener en cuenta. Si 57.000 lo tenemos por aquí, sí, está bien. Está bien. Tenlo en cuenta como nivel operativo. Si, por ejemplo, es que no sé si lo voy a poder poner. Precio medido ponderado por volumen, semanal. Vale, del año. Aceptar. A ver si me carga. ¿Es este el del año? Vale, este es el del año. Vale, pues mira, dada la cercanía de este nivel y que a mí los VWAP me gustan, un escenario que puedo establecer y que puede resultar interesante es que si el mercado genera ese primer movimiento de ruptura bajista inicial, luego veríamos a ver la anatomía para ver si realmente es ruptura efectiva o si es ruptura fallida, me gustaría ver que ese movimiento alcanza el VWAP.
Si alcanza el VWAP y revierte, este escenario va a tener mucha más fortaleza para buscar posteriores subidas. Me gustaría ver eso. Entonces, lo puedes incorporar dentro de tu operativa, totalmente. Darío dice, si analizo en H1, ¿en qué time frame sería bueno hacer las entradas? Gracias, Rubén. Aquí te vas a la mitad de los dos bloques. Pues un par por arriba, un par por abajo. ¿Vale? O sea, he intentado esquematizar de alguna manera, lo más simple posible, el tema de los dos bloques. Si quieres incrementar un bloque más porque quieres la mitad de uno y otro, un par arriba, un par abajo. Si estoy analizando en H1, bájate como mucho a M15. ¿Vale? H1, bájate como mucho a M15. Es lo que yo haría. Vale, he llegado al final. Vamos a repasar SP o Nasdaq. ¿Qué queréis? Reinaldo nos dice, Rubén, buen día. ¿Puedes explicar cuál sería la estrategia de riesgo ideal para metodología Wyckoff? Reinaldo, no sé a qué te refieres. ¿Estrategia de riesgo? ¿A qué te refieres? ¿Dónde se identifican las entradas? ¿Cuánto porcentaje hay de arriesgar? No sé a qué te refieres. SP, Nasdaq. Venga, desempate. El que diga el siguiente, vemos. El SB, pues ya está. Venga, vemos los dos rápidamente y ya está. Por contestar a Reinaldo, que no se quede con la duda. Zonas operativas en la metodología, como acabo de comentar antes. Los límites de la misma, tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Los límites para buscar sacudidas. Si el mercado me rompe por arriba, esta zona operativa se mantiene y sobre ella voy a buscar la continuación, ¿vale? En principio, si el mercado se encuentra en rango y el mercado está dentro de la estructura, dentro del rango, buscaría sacudidas sobre los niveles. Una vez que me rompe hacia un lado, mantengo la zona operativa para buscar sobre ella continuaciones. Y una vez que estoy ya desequilibrado hacia un lado, lo que hago es esperar a la aparición, a la generación de pivotes, de nuevas zonas de liquidez para impulsarme sobre ella. Esto es, ¿vale? Esas son las zonas operativas. Venga, vamos a ver Nasdaq en primer lugar. Gráfico diario. Vale, gráfico diario. Tenemos una reacumulación. Que me llevo esto. Tenemos reacumulación con sacudida. Especializaros en las sacudidas. No, yo es que hago helio, yo es que hago... Me da igual. Hago Fibonacci, me da igual. Especialízate en las sacudidas. Las sacudidas es el comportamiento más determinante que existe en el mercado. Y aquí tenemos otro ejemplo. Gráfico diario. Las sacudidas es el comportamiento más determinante que existe en los mercados. Te puede ganar la vida solo operando sacudidas. Ya lo decía David Weiss. No hay más que decir. Reacumulación, fase E, tendencia alcista. Comentábamos antes el tema del canal de regresión. ¿Para qué me sirve? Hostia, pues yo estaba viendo que la dinámica del último movimiento alcista era este. Fijaos que la estaba respetando. Hasta que llega un punto que hace un fallo estructural, ya no puedo alcanzar la parte superior y me empieza a lateralizar. Empiezo por Nasdaq porque se ve un poquito mejor que el SP500. Porque el SP500 parece que está un poquito más débil. ¿Qué tenemos aquí? Ya tenemos un input de que evidentemente hemos pasado de un contexto tendencial alcista a un contexto lateral. Ya podemos ver los eventos de parada. Fase A y ahora estaríamos en fase B. Estamos prácticamente igual que el SP500, que el Bitcoin. Vamos a aumentar el marco temporal porque se ve todo como muy comprimido. ¿Qué tenemos aquí? Los primeros eventos, Valle en Climas, el AR, el ST, me da igual que sea el ST que este, me da igual. Al final lo que me importa es que hemos pasado de esto a lateral. Lo que me importa es que tengo identificadas las zonas operativas. Lo que me importa es que en términos de volumen hay un comportamiento errático, un comportamiento característico de, en principio, esquemas distributivos. ¿Por qué? Volumen alto y constante. No vemos un volumen en disminución. ¿Vemos la diferencia? ¿Volumen en disminución? No. Volumen alto y constante.
Debilidad. Debilidad. Viendo que el mercado se encuentra por debajo del BIPOC, el BIPOC, como sabéis, va a determinar en el muy corto plazo esa zona sobre la que ejerce el control. En este caso, si el mercado se encuentra... Espérate, voy a quitar esto para que no... Ocultar. Si el mercado se encuentra por debajo del BIPOC, entiendo que hay más debilidad que fortaleza. Y si entiendo que hay más debilidad que fortaleza, veo como más probable que visite la parte baja de la estructura antes que la parte alta. Entonces, escenario para la semana que vaya a visitar en principio mientras se mantenga, ojo, mientras se mantenga por debajo del BIPOC, mi escenario más probable es que venga a visitar esa parte baja. ¿Vale? Porque además viene de, bueno, sacudir esto. Y con buena muestra de debilidad. Mientras se mantenga por debajo del BIPOC, visita la parte baja. Y ahí ya veríamos. Aquí ya veríamos. Ya veríamos si nos sacude para continuaciones alcistas o qué. O hacer lo que quiera hacer. O a lo mejor viene y nos hace una pequeña sacudida y luego se va y luego se va. Veremos. Eso ya ha llegado el momento, veremos. Pero a nivel general, debilidad. Debilidad porque venimos de sacudir esos máximos locales, venimos de buena muestra de debilidad, venimos de romper el BIPOC y mantenerse por abajo y venimos de observar un comportamiento de volumen ciertamente característico de esquemas distributivos. Así que debilidad. Para la semana, para mí, debilidad. Y SP500 pues está más débil aún. Y resulta interesante, en caso de que quieras comprar o vender alguno de los dos, yo en este caso, pues si tuviera que vender alguno de los dos en esta temporalidad, vendería el SP500. ¿Por qué? Pues porque el Nasdaq está representando mayor fortaleza. Aquí vemos que también ha roto esa dinámica de medio plazo que venía respetando, ¿vale? Pero no vemos esa lateralización tan genuina como en el otro. Aquí lo que sí vemos es un comportamiento ya más tipo correctivo bajista. Sería interesante lanzarme un canal de regresión desde el máximo hasta el mínimo y ver que, bueno, pues acaba de alcanzar una potencial zona de sobrecompra. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría esperar algún tipo de retroceso? Veremos. O sea, en el más corto plazo, el SP500 me dice que, si bien es cierto que venimos de desarrollar ese movimiento bajista igual de potente que en el Nasdaq, este sí que ha alcanzado ya zonas operativas importantes, zonas operativas interesantes, y que además, analizando la dinámica bajista que nos muestra este canal de regresión, podría estar en una zona de sobrecompra, perdón, de sobreventa. Y por qué no podría ser esperable un comportamiento como este, un comportamiento de giro, un comportamiento de giro. Es un poco lo que estamos viendo. Más debilidad en el SP500 que en el Nasdaq, pero el SP, debido a esa más debilidad, ha alcanzado unos niveles más sobreextendidos en ese movimiento bajista y podría dar origen a algún tipo de retroceso alcista. ¿Para qué me interesa también tener identificada esta dinámica? Pues porque mientras el precio se mantenga dentro de ella, el comportamiento es buscar esto, o la hipótesis de trabajo es buscar eso. Mientras el mercado se mantenga dentro de esa dinámica bajista, la hipótesis es buscar eso, esa continuación bajista. Ya veremos. Yo no sé si esto puede seguir así hasta el infinito. Evidentemente no va a seguir hasta el infinito, pero yo no sé cuándo puede parar. ¿Por qué me es interesante tener identificado esto? También porque si veo que el mercado me la rompe, es un input de fortaleza. Es un input que me empieza a sugerir la posibilidad de que a lo mejor tengo que empezar a pensar en el lado largo. Una vez que me lo rompa. Mientras no me lo rompa, seguiríamos pensando en el lado corto. Medio plazo, corto. Porque viene de romper esto y porque viene respetando la dinámica bajista. Medio plazo, corto. En el más largo plazo, si nos vamos a gráfico semanal, pues aquí se pone la cosa un poco más complicada. Esto lo quitamos. Aquí se pone la cosa un poco más complicada. Lo que vemos es una estructura acumulativa
Y comportamiento tendencial alcista, en el que el mercado lanzamos un canal de regresión desde el mínimo hasta el máximo. ¿Y qué nos dice? Pues ojo, que estamos en zona de, ahora sí, sobrecompra. Estamos en zona de sobrecompra. Posible movimiento sobreextendido. Esto tampoco es muy normal. Son movimientos muy prolongados. Cuidado. Cuidado. Movimiento muy extendido. ¿Cuál es mi hipótesis viendo esto, viendo este contexto macro en gráfico semanal? Pues yo veo muy probable que venga a visitar la parte baja, como sucedió aquí. Y aquí ya veríamos, llegado a este momento, veríamos si va a tener la misma naturaleza, es decir, que va a continuar una vez que alcance esa parte baja, esa zona de demanda de esta dinámica de largo plazo, o ¿por qué no? ¿Por qué no? Que me la rompa. Si me la rompe de manera efectiva, cuidado. Cuidado, yo planteo escenarios en base a el comportamiento del precio actual, en base a la distribución del volumen. Lo objetivo es que el mercado viene a desarrollar un movimiento sobreextendido con un montón de semanas alcistas prácticamente de manera continuada, que ha alcanzado en base a un indicador 100% objetivo, que es el canal de regresión, que utiliza el método de los mínimos cuadrados ordinarios de estadística para representar la distribución de o los límites de la distribución del precio, que nos encontramos en zona de sobrecompra de este movimiento y que empieza a revertir. Y que esta reversión ya ha roto, ya se ha llevado por delante la dinámica del corto plazo. Entonces, cuidado. Cuidado. Mi planteamiento es que en el medio plazo sería sano que viéramos un movimiento hasta ahí. No sé si así, ¿vale? Y que el movimiento sea aquí, o no sé si más lateral, como sucedió aquí. Pero quedaros con la clave. Para mí el tip es visita a mínimos de la dinámica alcista. Ya no sé si aquí, no lo sé, pero esa es la clave. Y además es que tenemos la ruptura de esa dinámica alcista. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Venga, vamos a ver. Giorgio, sí, ahora revisamos el petróleo. Agustín, ¿este directo quedará subido? Sí, este directo quedará subido en el canal de YouTube. Aprovecho para pediros que le deis vuestro like, si estáis en directo, que lo compartáis y que dejéis también ahí vuestro comentario para que tenga un poquito más de actividad y el algoritmo nos ayude a tener más alcance. Así que venga, dale ahí a los likes. O sea, que si pasas 4 veces debajo de un balcón y las 4 te cae una maceta, sigues pasando sin protegerte porque no es estadísticamente significativo. Efectivamente, no es estadísticamente significativo. 4 muestras no es una muestra estadísticamente significativa. Si lo digo yo, si lo dice cualquier persona que entienda algo de estadística. Pregunta, ¿el en vivo queda grabado? Sí, ya hemos comentado que sí, Salas. Saludos desde Costa Rica. Parece que vaya a ir por debajo del POC con correcciones, claro. Muy bueno, vale, Pachi. Genial, bueno, me alegro que os esté gustando. Vamos a repasar el petróleo. ¿Qué tenemos en petróleo? Vale, petróleo tenemos. Fijaos qué cosa curiosa. Esto lo tengo activado el. Sí, hombre, aquí lo tengo. El perfil de volumen. No, este no es. Ahora, vale. Vale, no sé si fue en el último directo o cuando comenté, pues la expectativa, la hipótesis para el petróleo. ¿Qué tenemos en petróleo? Bueno, en el largo plazo tenemos una distribución por aquí. Distribución que generó movimiento tendencial bajista. A partir de ahí, fase A, me da igual exactamente dónde, me da igual las etiquetas que pongas, Selling Climax, RST, me da exactamente igual. Lo que me importa es que ha pasado de un estado tendencial bajista a un estado lateral. Muy errático, este comportamiento es muy errático, si bien es cierto que es gráfico semanal y que incluye mucha acción del precio, muy errático. Vale,
¿Por qué comentaba antes de que me gusta más tirar perfiles para rangos que para tendencias? Porque los perfiles me identifican zonas operativas muy interesantes, como es el value high, ¿vale? Que lo tengo identificado ahí. Que además coincide con el máximo de la estructura, que establece el AR, el Automatic Rally. ¿Para qué me interesa tener esto en cuenta? Porque es mi zona operativa, que hemos comentado antes, en los otros ejemplos que he comentado. Si el mercado rompe la zona de valor, la zona de equilibrio, vamos a analizar la anatomía de este movimiento, vamos a analizar la anatomía del movimiento bajista, pero inicialmente estoy sesgado para buscar entrada aquí y continuar. ¿Vale? ¿Por qué inicialmente está sesgado ahí? Porque hay que tener fuerza, porque los compradores tienen que tener compromiso como para enviar el precio fuera. Entonces, como tienen ese compromiso, yo les doy ese input, en principio, a favor de que ese compromiso siga apareciendo, de que sigan empujando y de que tenga continuidad el movimiento. Está sucediendo algo que a mí ciertamente no me preocupa para valorar la posibilidad de la continuación alcista. Y es que la siguiente vela tras la ruptura no es una vela bajista. No es una vela, sí es una vela bajista, objetivamente, pero no es una vela que me envuelva la anterior y que me genere un giro violento dentro del rango de nuevo. Cuanto más tiempo pase fuera de la estructura, fuera del rango, fuera del área de valor, sin reingresar, más probable será que el mercado esté aceptando esto y veamos continuaciones. Cuanto más tiempo pase fuera, más probable es ver continuaciones. Entendemos eso. Entonces, operativa en gráfico semanal, diario, ¿vale? En el primer bloque, operativa en ese primer bloque que he comentado antes de temporalidades, es el mapa de ruta nos dice que hay que esperar un posible test tras ruptura alcista. Ruptura, test. Y aquí buscaríamos continuaciones. Ojo, porque ese es el mapa de ruta. Y como nosotros hay muchos en el grupo que queremos complicarlo más todavía y que somos auténticos profesionales de esto, decimos, que yo, si no soy el Messi o el Cristiano, estoy ahí cerca de ellos. Voy a intentar complicarlo el tema un poco más. Me puedo ir a gráficos intradiarios para, ¿por qué no?, intentar aprovecharme de ese movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si el mapa de ruta de la metodología me dice que es probable una visita a esta zona, el precio se encuentra aquí. Para que el precio llegue aquí, tiene que hacer esto, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso es un movimiento bajista. ¿Me puedo yo aprovechar de ese movimiento bajista? Si eres Messi y Cristiano, sí. Y si no, bueno, hay alguna manera de que también a lo mejor te puedas aprovechar. Y es que es viendo de manera muy clara, muy confiable, muy objetiva lo que está sucediendo. Entonces, en el bloque de temporalidades amplias que hemos comentado antes, no tendrías que estar buscando nada, solo tendrías que ponerte una alarma aquí. Ponerte una alarma y ver cómo interactúa el precio una vez que lo alcance. Y si, como digo, quieres complicarlo, pues te puedes ir a gráficos intradiarios. Y aquí, pues, ¿por qué no? Buscar algo que te pueda dar origen a ese movimiento correctivo bajista. Y aquí, pues mira, a mí este comportamiento de sacudido de esa zona, esos máximos, ese upthrust con continuación bajista, me dice mucho. Me dice que es bastante probable que esto se esté convirtiendo en una estructura distributiva. ¿Y por qué no me haga algo de así? El escenario está ahí. En el corto plazo, para la semana que viene, sabiendo que tenemos el BIPOC aquí, o esta última gran zona de volumen, el escenario operativo más importante para operadores intradiarios sería esperar que el mercado se posicione por debajo de esta zona y que la acepte. Y sobre esa misma zona esperar esto. Este sería mi planteamiento inicial para esta semana. ¿Vale? Mi planteamiento inicial. Además, vemos un volumen bueno, pues igual con un volumen alto no vemos ese patrón de disminución.
Vemos un volumen ciertamente climático en algunas ocasiones, en algunos momentos. Otra característica que no hemos comentado de esquemas distributivos es, pues, quizá esto, la volatilidad. La volatilidad expresada en términos de rango de movimiento. Un mercado que está volátilmente fluctuando también es una característica de los esquemas distributivos. Es como que necesita realizar muchos grandes movimientos hacia arriba y hacia abajo continuamente para encontrar toda la liquidez que necesita. Cuidado, ¿vale? En el corto plazo, yo de alguna manera me sesgo al lado corto, porque en el largo plazo estoy sesgado porque es probable ver este momento de ruptura y test sobre la zona y, como digo, este inicio de o este movimiento de test bajista, en principio lo tomamos como test bajista, aunque podría perfectamente generar un movimiento impulsivo bajista y rotar totalmente el escenario que hemos comentado antes. Ahora me voy al gráfico semanal que teníamos y lo vemos aplicado ahí. Si esto es distributivo y me genera un movimiento impulsivo bajista de este calibre, veremos lo que pasa. Ahora vamos al gráfico semanal. Pero si no lo es, o si es distributivo, pero sobre la zona operativa aparecen operadores en el medio plazo con intereses alcistas, puede generar esto que está construyéndose, puede generar el suficiente impulso como para alcanzar la zona operativa que queremos que visite, y al mismo tiempo aquí se puede generar el suficiente interés alcista como para retornar de nuevo el comportamiento del precio para rotarlo de nuevo alcista. Parece un poco lioso, pero en realidad es únicamente entender cuáles son las zonas operativas. La zona operativa es esta, es la verde que he comentado. Esta es la zona operativa. En base a lo que haga el precio, cuando llegue a ella, veremos. Cortos con confianza es si el mercado en el corto plazo, si el mercado se posiciona por debajo de esto y me deja un test aquí puedo ir cortos con confianza hasta aquí, no más, no busques más, porque la zona operativa es la verde. En realidad sería algo tal que así. Esta es la zona operativa clave que tenemos identificada. Podemos tratar esto como el mínimo de la estructura y a lo mejor me deja esto. Rotura y test aquí y aquí. Eso es lo que yo estaría buscando. O sea, buscar entrada aquí y buscar entrada aquí, en las zonas operativas. Al test tras este momento de ruptura. Volvamos al semanal. Si el mercado, si esa estructura que acabamos de ver, que se está desarrollando ahí, genera ese movimiento que hemos dicho que es probable también que suceda, en plan que esto sea distributivo y tenga este efecto bajista, aquí la cosa cambia. Porque tendremos que el precio ha reingresado a la zona de valor. Tenemos que el precio ya ha reingresado a la zona de valor. Entonces aquí, para mí es más probable que suceda esto. Que tengamos un test por dentro a la zona y que de nuevo nos vayamos a visitar el VPOC o nivel más operado de lo que tenemos en pantalla. Esta es un poco la dinámica. Inicialmente, como digo, ya que los compradores han tenido la capacidad de romper al alza, les doy un puntito a favor y voy a tratar ese movimiento como efectivo, a no ser que lo que vea aquí y lo que vea aquí me diga que es lo contrario. Por eso digo que siempre hay que analizar la anatomía de los movimientos. Y estos en tiempo real nos dirán cómo seguir actuando. Nos dirán si nuestro planteamiento está siendo correcto o no en ese momento. ¿Vale? Ese es mi punto. Bueno, os voy a leer un poquito más y casi vamos a ir cerrando. Vale. Antonio dice, consulta, ¿cuántas sesiones serán las del taller normal? Vale, ahora contesto eso. Abrazo, Mauricio de Brasil. El DX dice que está parecido al petróleo. Vale, me comenta Antonio, ¿cuántas sesiones serán las del taller del 1 de mayo? Para que no lo sepa, el 1 de mayo voy a empezar una serie de directos donde abordaremos en profundidad mi primer libro sobre Wyckoff. Mi idea es, para que no lo sepa, leerlo con toda la comunidad, con toda la gente que entre al taller
e ir explicando desde cero cada uno de los conceptos que componen el libro. Tal cual. O sea, leerlo e ir explicando con ejemplos reales sobre el gráfico en temporalidad en la que sea, ¿vale? Para que veáis ejemplos prácticos en el momento presente, la aplicación de cada uno de los conceptos. A mí es una iniciativa que me parece muy chula, muy interesante, sobre todo para operadores principiantes, porque vas a empezar de la mano de mi mano, de la mano del autor, a entender el libro desde cero y bien entendido. Porque sí, seguro que mucha gente, fijaos todos los conceptos que tiene el libro. O sea, son muchos conceptos. Son muchos, 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 muchos. Entonces, en cuanto alguno ya no lo entiendas realmente bien o no lo hayas interiorizado realmente bien, vas a arrastrar una falla que a lo mejor en el futuro te condena en alguna cosa, en que no comprendes algún concepto más avanzado o lo que sea. Aquí, sobre todo en este apartado de conceptos avanzados, a lo mejor hay algunas cosas que no las entiendes porque no has comprendido bien, no has interiorizado bien todos los conocimientos del libro. Entonces, la idea es, el 1 de mayo, para la gente que acceda, vamos a tener una reunión en directo para comenzar directamente a aplicar el taller. Como digo, lectura del taller de mi mano, comparadas, comentando cada uno de los conceptos que no se entienda, resolviendo dudas y lo que haga falta. Con la idea de hacer una revisión total del libro, posiblemente si considero que el conocimiento o que haya modificaciones significativas, incluso poder abordar una tercera edición a nivel editorial, ¿vale? O sea, que formaréis parte también de una potencial tercera edición del libro. No será en abierto, Germán. El precio son 245 euros. Y el número de sesiones será en principio indefinidos hasta que terminemos el libro, porque yo no sé lo que vamos a tardar. A lo mejor tardamos 10 sesiones, como tardamos 15, como sean 20. O sea, mi idea es terminar totalmente la lectura del libro y que no quede nada pendiente, ¿vale? O sea, yo calculo que mínimo va a haber 10 sesiones. Luego también habrá que ver un poco la dinámica de las sesiones, de lo rápido que vamos, de si hay muchas dudas o no, de si los ejemplos nos lleva mucho tiempo abordarlos o no, etcétera. Me da igual. Si son 50 directos, lo que sea. Entonces, insisto, la idea es que el día 1 de mayo haremos el primero y yo preguntaré a la gente qué día le viene mejor hacerlo y qué horario. Entiendo que hay compañeros que están en Latinoamérica que tienen diferencia horaria, que a lo mejor sí o sí va a tener que ser en horario de tarde en España para que a ellos les pueda venir bien, pero vamos a cuadrar el día. Ya sea lunes, martes, viernes, sábado, domingo, el que sea. En el que la mayoría pueda asistir, estaremos ahí. Importante, a lo mejor queréis que se haga todos los días incluso, o cada 2 días. Se valora, ¿vale? Haremos como algunas encuestas para valorarlo. Si es necesario bloquear una hora cada 2 días o todos los días y hacerlo cuanto antes y tal, pues podría estar dispuesto a hacerlo, ¿sabes? Preguntaremos y como mejor os venga en general, lo hacemos. Vale, el formato será taller directos a través de Zoom. Esto es lo que acabo de comentar. El tema de las dudas, sobre todo para la gente más principiante, es fundamental. Y sobre todo que tendrás acceso a una copia en PDF del libro, por si no la tienes, a los directos del taller, las grabaciones. Si no puedes asistir en directo, se quedará grabado en una plataforma y tendrás acceso para poder ver y volver a ver las veces que quieras las grabaciones. Acceso al canal privado del Discord, que es este que hemos comentado aquí. Este apartado premium donde los compañeros comparten tanto dudas como análisis, etcétera. Acceso a los directos mensuales a comunidad privada. Esto quiere decir que generalmente cada 3, 4, 5 semanas, sí es cierto que esta última nos hemos ido más tiempo, pero normalmente cada 4 semanas hacemos un directo. O sea, toda la gente que forma parte del canal premium quedamos en Zoom y hacemos un repaso al mercado, analizamos operaciones de los compañeros, resolvemos las dudas que sean necesarias, porque siempre hay gente que está entrando nueva y se preguntan dudas, cuestiones operativas, analizamos operaciones, en fin, me parecen unos directos muy aprovechables y realmente valiosos, porque además también conectas con otros compañeros y eso es fundamental también para verte que vas también de la mano de un grupo, que no vas solo y que entre ellos mismos también veo que cosa que me gusta, que se resuelven dudas. Está genial, ya formar parte de la comunidad está muy bien. Y también tendrás un 10% de descuento en el curso principal sobre Wyckoff, ¿vale? También, si en un futuro lo quieres hacer, genial.
Y además, acceso gratuito al taller de TradingView, valorado en 45 euros. Este taller también ha gustado mucho porque el contenido es muy bueno, el contenido que trato, sobre todo lo que tiene que ver con la plataforma, la conexión de el plan de datos, la conexión de la conexión con el broker, los indicadores, temporalidades. Sobre todo, para mí, lo más interesante es cómo yo aplico mi operativa. El tema que habéis visto antes del uso de las alertas, para mí es fundamental para una operativa, independientemente de que sea temporalidades intradiarias o de largo plazo. El uso de alertas para mí es fundamental, ¿vale? Cómo hacer una buena gestión de la posición en base al gestor de posiciones de TradingView. Entonces, acceso también para este taller, que como digo, todas las reseñas que he obtenido han sido muy positivas, muy buenas, que si solo queréis comprarlo, por ejemplo, pues vale 45 euros. Y también, evidentemente, siempre damos tips operativos, más allá del uso general de la plataforma y de buenas prácticas y de recomendaciones que yo hago. Siempre al final siempre añado tips operativos que resultan súper interesantes. Las plazas son limitadas, ¿vale? Limitadas porque es el plan que tengo dentro de Zoom. Y bueno, si tenéis alguna duda, preguntadme, mandadme un email y lo vemos, sin más. O sea, a mí me parece que es una iniciativa muy interesante y si funciona bien podemos hacer también en el futuro una revisión para mis otros 2 libros. Y nada, animaros porque, sobre todo por el tema de la comunidad y el tema de los directos. Es que los directos, la calidad de los directos son como este. A mí este me ha parecido un muy buen directo. Un muy buen directo. Donde la gente participa, donde comentamos escenarios, donde aparecen dudas, los compañeros en los directos activan el micro y preguntan y no sé qué. Y está muy bien, la dinámica es muy positiva. Y ya perteneces a una comunidad donde más gente hace lo mismo que tú, donde gente comparte sus operaciones, donde tú compartes tus impresiones. Está muy guay, sobre todo el tema de la comunidad. Claro, eso sería por la tarde en España. Por la tarde en España. Exacto. Y bueno, si tenéis alguna duda sobre esto, decidme y lo comentamos ahora aprovechando que estamos en directo. Para mí es esto, casi lo más importante. Que puedas preguntar tus dudas en directo y resolverlas automáticamente. O sea, para el que empieza de cero y sobre todo, y para el avanzado también. Para el avanzado, lo que comento aquí es importante. A veces queremos acortar nuestro proceso de aprendizaje y puede que en el transcurso perdamos cierta información y haya conceptos que si no se han interiorizado bien, se olviden. Muchas veces es necesario dar un paso hacia atrás para luego dar varios hacia adelante. Y a mí esto me ha pasado. Muchas veces es importante hacer ese ejercicio de revisar. Y luego yo no sé cómo lee cada uno de los libros, pero mi lectura de libros, este tipo de libros, no novelas, este tipo de libros de conocimiento que son como manuales, yo les hago anotaciones, les hago mis resúmenes y hago un trabajo profundo con los libros. Sobre todo hago resúmenes importantes de todo lo que considero interesante. No es un libro para leértelo en 2 días y ya está. Entonces, repasar toda esta cantidad de conceptos diferentes que hay, viendo aplicación práctica en tiempo real de cada uno de ellos, a mí me parece algo genial. Vamos, fabuloso. ¿El taller quedará guardado? Sí, por supuesto. El taller posiblemente, pero claro, a otro precio. Ese precio será mayor. A lo mejor este taller, imagínate, mi idea es que a lo mejor este taller se convierta en un curso. Al igual que tenemos el curso sobre Wyckoff avanzado, que lo tenemos también por aquí, que vale 799 euros. Al igual que tenemos este curso, que es una pasada y que toda la gente me está dando muy buena reseña sobre él, la idea es que esta lectura se pueda convertir en un curso de principiantes. Evidentemente el precio será superior. Porque yo siempre trato de agradecer a la gente que en principio me da su confianza y la gente que entre ahora, evidentemente, siempre ha pagado menos que del que entra posteriormente. Aquí hay gente que ha comprado este curso por 399 euros. O sea, se ha ahorrado 400 euros con respecto a lo que vale ahora el curso. Y el curso vale todavía más, bajo mi punto de vista. Entonces, la idea es esa gente, esos primeros los early adopters que se llama, que compran el curso y en este caso el taller y te da tu confianza desde cero sin saber realmente cuál va a ser la calidad, pues para mí necesitan verse recompensados evidentemente con un menor precio. Y luego la calidad es buena. Y un punto interesante que a mí que me ha gustado es que gran parte de las plazas que ya se están reservando
son de gente que ya ha hecho el curso. O sea, gente que ya ha hecho el curso, como sabe la calidad de los contenidos que yo puedo compartir, pues se ha apuntado también al taller. Fijaos, o sea, gente que ya en teoría es avanzada, como Héctor, que está por ahí también, gente que es avanzada, que ya hace buenas operaciones, sabe que es consciente también de que es interesante dar un pasito hacia atrás para volver hacia adelante. Y se han apuntado al punto. entonces, a mí eso me gusta, porque si el contenido del curso, por ejemplo, fuera malo, nadie se apuntaría. Pero cuando la gente vuelve es porque le gusta. Y eso a mí me enorgullece en cierta parte. Vale, a ver. Nivel mínimo para el taller, dice Espinal, 0, nada. Porque el libro empezamos de 0. Y el libro aborda todos los fundamentos. Desde quién era Wyckoff hasta cómo empezaba todo. Así que no necesita ningún tipo de nivel. 0. Como digo, aquí veis el contenido de todos los conceptos que se tratan dentro del libro. La idea es ir abordando uno a uno, viendo ejemplos en tiempo real, como lo que estáis viendo ahora que analizo el mercado y voy saltando de un sitio a otro, pues todo esto, verlo bien estructurado, puede quedar algo muy chulo, ¿vale? Bajo mi punto de vista se va a quedar algo muy chulo. Y la idea es, si queda algo de muy buena calidad, empaquetarlo como posteriormente un curso que evidentemente valdrá más de esta cantidad de dinero. Entonces, yo os aconsejo que entréis ahora, porque además te llevas también el taller de TradingView, que está valorado en 45 euros, te llevas el acceso a la comunidad, un descuento por si quieres hacer luego el curso posterior, o sea, hay bastantes beneficios. Así que nada, si no hay nada más por ahí, he pasado un rato muy chulo con todos vosotros, muchas gracias por la asistencia, creo que ha sido unos directos donde más gente hemos estado conectados. Espero que os haya parecido interesante, a mí me ha gustado mucho, sinceramente, creo que ha sido de bastante calidad todo lo que hemos aportado. Y dice Mr. Profi, la idea inicial es capítulo por sesión. No tan así, lo que dé tiempo, porque habrá capítulos que serán mucho más rápidos y otros que serán mucho más lentos. O sea, la idea es estar un rato, pues mira, ahora hemos estado casi 2 horas de directo, pues a lo mejor, no sé, lo que veamos entre todos, ¿sabes? Yo me voy a adaptar también un poco a la disponibilidad de la gente. Si acordamos una hora, pues una hora, si son dos, lo que sea. Y el contenido lo que nos dé. Lo dejaremos, empezaremos la siguiente sesión donde lo dejamos y ya está. No va a ser un capítulo por tal. Va a ser porque hay capítulos que duran, que son 5 páginas y otros que son 50. Entonces, evidentemente, no podemos hacerlo así. Vale, chicos, pues nada, lo dicho. Que paséis buen fin de semana lo poquito que queda del domingo. Disfrutad de vuestros familiares y amigos y nos vemos en las redes. Espero que paséis una muy buena semana, que tengáis muy buenas operaciones y cualquier duda, pues bueno, ya sabéis que me podéis conectar por las redes, tenéis por ahí mi correo y sin más, os emplazo al próximo directo. Vale, un abrazo a todos, cuidaros.